Hola jóvenes, tenemos el siguiente problema, ejercicio para desarrollar. Después de haber visto el equilibrio líquido, no, el equilibrio gas-vapor. Entonces tenemos dos corrientes. Una compuesta de dióxido de carbono y metanol proveniente de una hidrólisis y descarboxilación de un éster se combina con oxígeno y nitrógeno en una fábrica de síntesis orgánica. Si la mezcla resultante tiene una composición de 30%, composición molar de 30% de dióxido de carbono, 50% de nitrógeno, 15% de oxígeno y 5% de metanol, de donde se quiere recuperar el 80% de metanol por medio de un condensador a presión atmosférica, y si el flujo de la corriente de gas es de 1.5 metros cúbicos por hora y se encuentra inicialmente esa corriente a una presión de 1.2 atmósferas y una temperatura de 160 Celsius, ¿a qué temperatura debería trabajar el condensador isobárico? Ok, prácticamente lo que tengo es una mezcla que no sé si son equilibrios líquido-vapor, equilibrio gas-vapor, etcétera, etcétera. Es una corriente o un equilibrio gas-gas, ¿verdad? Pero por ver los componentes ya me voy haciendo una idea. Yo tengo dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno que hemos visto que son componentes con temperatura crítica bien bajas y que ellos siempre se comportan como gases, mientras que el metanol tiene una temperatura crítica alta. Lo que tenemos en este problema es que no tenemos prácticamente la temperatura de operación para poder comparar, pero si miramos que un componente está muy separado de los otros, podemos, podemos generar una idea de que esto es un equilibrio gas-vapor. Lo otro es que se quiere recuperar el 80% de metanol de esta corriente, es decir, que vamos a hacer como una deshumidificación condensando metanol de esa corriente gaseosa. Ok, acá tenemos el 80%. Y tenemos nos dan datos del caudal prácticamente de la corriente, ya que no se tienen datos prácticamente del flujo molar en este caso, ya que en todo nos lo están dando en porcentaje molar. Entonces lo primero es que vamos a ver es las temperaturas críticas para determinar su equilibrio. Y yo ya tengo del Perry las temperaturas críticas de este, que son las siguientes. Vamos a ver que para el dióxido de carbono, en todas en Kelvin, 304, para el nitrógeno 126, 154 el oxígeno y el metanol 513. Vemos que la del metanol es muy alta en comparación a la de estos. Nos vamos a dar una referencia de una temperatura en Celsius, pero ya vemos nosotros que tenemos una gran diferencia de temperatura. Temperaturas negativas casi para los otros, excepto para el dióxido de carbono. Pero ya habíamos hablado en la parte teórica del dióxido de carbono que al tener una presión de punto triple muy alta, arriba de 5 atmósferas, es decir, arriba de la presión atmosférica, esto hace de que el comportamiento de este componente sea siempre gaseoso. Y a una atmósfera tenemos una temperatura de sublimación muy baja de los 31. Por lo tanto, este componente va a ser gas. Entonces, vamos a poner estado. Vamos a tener que los primeros tres son gases y el último es un vapor. Por lo tanto, al inicio lo que tenemos es un equilibrio gas-vapor, prácticamente. Ok, al tener un equilibrio gas-vapor, lo primero que vamos a hacer es que en este equilibrio vamos a tener solo un componente a condensar. Y este sería prácticamente el metanol. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer los balances. Entonces, como ya se nos da un flujo molar,
que lo deberíamos de calcular porque tenemos el caudal que está en metros cúbicos por hora, Tenemos también la presión de la corriente de entrada, que sería en atmósferas, y tenemos la temperatura de la corriente de entrada también, que está en grados Celsius. Y con una ecuación de estado podríamos sacar el flujo molar. Lo vamos a poner en Kelvin acá. Entonces tenemos 1.5 metros cúbicos por hora, una depresión de 1.2 atmósferas y una temperatura de 160 grados Celsius de esa corriente de gas. Más 273.15. Entonces nosotros podríamos, al tener una presión casi de una atmósfera, podemos decir que el comportamiento es de gas ideal y lo podemos comprobar con la P reducida o la T reducida, pero con esto podemos sacar el flujo molar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un balance molar primero. Y lo que voy a plantear primero va a ser un balance global. Mi balance global, voy a insertar una ecuación donde va a ser F, que sería la alimentación de la corriente, más B, que sería todos los gases más el 20% que quede de metanol en el gas, más L. Bueno, siempre hacemos L más B. Y esta L es totalmente metanol líquido. Después haría un balance por componentes, donde voy a tener balance por componentes, que lo único que voy a cambiar es que tengo una alimentación del componente 4, porque lo voy a enumerar con 1, 2, 3 y 4, de alimentación 4, que lo tenemos, que este 0.5, acá tenemos 0.05 por F, y esto va a ser igual a la composición de metanol en el líquido, que sería X4, y esta prácticamente es 1 porque solo él condensa, y tenemos también a Y4, que sería la composición restante o que queda en el vapor, por B. Y por último hacemos un balance de operación. ¿Quién es mi balance de operación? Prácticamente la recuperación. Inserto otra ecuación. Y lo que tengo es que YF4, que sería la fracción de alimentación por el flujo molar F de alimentación por 0.80, que es el porcentaje de operación, va a ser igual a X4L por L. Como sabemos que en el líquido solo hay metanol, entonces sabemos que X4 es igual a 1. Y resolviendo y teniendo prácticamente, como sabemos que el condensador es isobárico y trabaja a presión atmosférica, donde queremos recuperar por medio de un condensador a presión atmosférica, acá nos dice, y la presión del condensador va a ser de 1 atmósfera. Vamos a usar otra ecuación, porque si miramos el número de incógnitas, ahora incógnita es L,
tenemos a L como incógnito, a B, a Y4. Entonces tenemos 1, 2 y 3 incógnitas que lo podemos resolver con este sistema, teniendo en cuenta que F lo podemos calcular a partir de estos datos usando gas ideal. Entonces vamos a usar gas ideal para resolver para F, pero todavía no hemos resuelto a la temperatura que debe trabajar el condensador. Entonces la T de condensación no la tenemos. ¿Y cómo podemos calcular esto? Como ya tendríamos nosotros la composición de equilibrio Y4, entonces, y todo el panorama es ideal, podemos usar prácticamente la ley de Raoult. Ideal. ¿Qué tenemos con la ley de Raoult? Como se va a condensar a esa presión parcial, entonces, como lo habíamos visto en la teoría, solo vamos a coger ese componente para decir que Y4 por P total, que sería una atmósfera, va a ser igual a X4 por su presión de vapor, de líquido. Entonces ya sabemos que X4 es 1, la presión total, que sería la presión de condensación, y la voy a cambiar acá por presión de condensación, es 1, y Y4 saldría del balance de materiales, al resolver este balance de materiales, que sería un balance molar. Y con eso nosotros podemos tener que esa presión de vapor que vamos a calcular es función de la temperatura. Y podemos hacer uso de una tabla termodinámica o un polinomio del tipo Antoine para poder calcular la temperatura. Entonces procedemos a hacer los cálculos. Entonces, lo primero es que necesito es que la ecuación del gas ideal, ya todos la conocemos, solo la voy a poner acá. Insertamos una ecuación. Vamos a hacer PV, que es igual a nRT. Entonces, yo ya tengo a la presión, a la temperatura y al flujo molar, que me tiene que dar al flujo volumétrico, que me tiene que dar flujo molar, y necesito la R de los gases. Y esta la tengo acá en atmósferas litros entre Kelvin mol. Y acá tengo metros cúbicos. Por lo tanto, tendría que hacer una conversión. Entonces, procedo a calcular a F, que F estaría en mol por hora. Entonces, si despejo de acá, me quedaría presión por el volumen, que está en metros cúbicos, y para pasarlo a litros lo multiplico por 1000, y esto lo divido entre RT. Sería R por la temperatura en Kelvin. Recordemos que es una ecuación de estado. Y eso me daría el flujo molar, que son 50 mol por hora, 50.64 mol por hora, lo que están trabajando ahí. Ahora resolvería para el balance de operación, que resolvería para L, que también está en mol por hora. Después resolvería para el balance global, y así obtendría a V, que también está en mol por hora, y con eso calcularía Y4 en el equilibrio, con el balance por componente. Entonces, para L sería 0.8, que es el porcentaje de recuperación por
YF4, que YF4 es el porcentaje molar de la corriente, prácticamente la corriente de alimentación, que es 0.05 por el flujo molar de F. Y eso lo vamos a dividir entre X4, que X4, como sabemos que solo el metanol, por el análisis que hicimos, es el único que va a condensar, ese va a ser 1. Entonces, este sería el flujo molar del líquido. Y con eso calculamos el flujo molar del vapor, que sería la resta de F entre L. F menos L, nos da el vapor. Y con el balance por componentes calculamos a Y4. ¿De qué manera? Tenemos a Y, que es a YF4, que es 0.05 por F, menos este que sería X4 por L, que X4 es 1 por L, y todo esto dividido entre B. Entonces, a todo esto lo dividimos por el flujo molar del vapor. Y este sería la fracción de metanol que sale del vapor ya en equilibrio, ya después de condensar el 80% de la alimentación de metanol. Tenemos esto, y ya con esto yo puedo calcular la presión de vapor del componente 4, es decir, del metanol. ¿En qué? La vamos a calcular en atmósfera. Entonces, prácticamente, como ya tengo a Y4, entonces sería Y4 por una atmósfera entre X4, que también es 1. Y esto sería la presión de vapor en atmósfera. Lo cual necesitaría yo para despejar la temperatura el polinomio de tipo Antoine. Polinomio de tipo Antoine, que si lo observamos está en pascales. Entonces, si nosotros pasamos esa presión de vapor a pascales, sería la presión en atmósfera por 101.325 kilopascales, y esto por 1000 para dejarlo en pascales. Y sería 1055.46875 pascales. Entonces, la temperatura del condensador, que la voy a dejar en Kelvin, la voy a tener que despejar de este polinomio de tipo Antoine. ¿De qué manera? Usando busca de objetivo. Entonces, yo copio para el polinomio de Antoine C1 más C2 entre T, que T no la conozco, más C3 por el logaritmo natural de T, que sería la temperatura en Kelvin, más C4 por la temperatura elevada a la C5. Y esta sería la presión, no en Kelvin, en pascales. Entonces uso buscar objetivo. Datos, me voy a análisis de hipótesis, buscar objetivo. Defino la celda K29 con el valor en pascales, que sería 1055.46875. Cambiando ¿qué? La celda de temperatura. Hago el análisis y obtengo mi respuesta. Entonces, para hacernos una idea de la temperatura del condensador en Celsius, menos 273.15, para hacer eso necesito una temperatura tan baja
que es menos 18.91 Celsius, para poder condensar ese metanol. Es decir, no temperaturas criogénicas, pero sí temperaturas bajo cero que se pueden lograr con otros compuestos o refrigerantes bastante bajos. Este sería el ejercicio. Les recuerdo que si yo tengo varios componentes que me salen para vapor, ¿qué tendría que hacer? Ya tendría una X definida acá, los diferentes componentes de vapor, y hago una ponderación de los mismos.